es vivir con mucho agobio. La incertidumbre es horrible. Dolor e impotencia. Dolor y mucha impotencia. Que desaparezca una persona y no saber nada de ella, que se la traga la tierra, es muy difícil de asumirlo. Muy difícil. Cada 20 minutos, una persona desaparece en España. Actualmente hay más de 6.500 casos sin resolver en nuestro país. ¿Cómo se encaja una desaparición? Bueno, pues algo duro. El problema es que no puedes cerrar ese capítulo de tu vida. Ese se queda abierto siempre. Es como tener un puzzle que te falta una pieza, un puzzle que nunca puedes acabar. Soy Tamara Morillo, periodista de Prensa Ibérica. Llevo años investigando desapariciones en extrañas circunstancias. Si mis padres no hubieran ido a buscarla, realmente nadie la hubiera buscado. Me dijeron, señora, no nos ponga nerviosos. Su hija estará en la montaña drogada, ya aparecerá. Ya fue algo increíble. ¿Por qué no me enseñaron a mí esas cámaras? ¿Por qué no cogieron esas cámaras? Todavía no me deja dormir. Expedientes que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no han podido resolver. Este podcast es un altavoz para quienes buscan a un ser querido, un refugio para las familias de quienes permanecen en paradero desconocido. En paradero desconocido. Hablamos siempre de Juan Antonio en presente porque nosotros no lo hemos encontrado. Entonces, yo no sé si mi hermano está vivo o muerto. Yo siempre hablo de él en presente. Si ha sufrido un accidente y está en la sierra, pues que me lo pongan por delante, ¿no? Ojalá que si ese es la realidad, me la pongan por delante y yo pueda cerrar. Y podamos cerrar toda la familia este capítulo y esta herida. Estás escuchando Juan Antonio Gómez Alarcón, el montañero al que atrapó la sierra de Málaga. Lo que no se puede batir es la sierra entera porque es imposible. Imposible. Es tan grande que es más fácil encontrar una aguja en un pajar. Tardaríamos años. De la naturaleza nada se saca, a no ser fotografías. De la naturaleza nada se lleva, a no ser recuerdos. Bueno, Juan Antonio es un chico aventurero. Es una persona que le encanta el deporte y la naturaleza. Mezcla ambas. Estás escuchando a Modesto Ayala, cuñado de Juan Antonio Gómez. Es peleólogo. Bueno, él está licenciado en educación física, estaba muy en forma, hacía muchísimo deporte y le encantaba explorar. Hacía espeleología, hacía escalada, senderismo, corría, en fin. Estás escuchando a Carmen Gómez Alarcón, hermana de Juan Antonio. Y sobre todo pues, también hacía eso, ¿no? La espeleología, que era el último deporte que él había encontrado, ¿no? Y se había enamorado de ese deporte, ¿no? Que lo conoció de más mayor. De la naturaleza nada se deja, a no ser nuestras huellas. De la naturaleza nada se mata, a no ser el tiempo. La que oyen es la voz de Juan Antonio Gómez Alarcón en la presentación de su libro Guía de la Sierra de Mijas, una guía para explorar de forma segura 54 cuevas de la sierra, un terreno que Juan Antonio conocía como la palma de su mano y en el que, paradojas de la vida, se pierde su rastro en el verano del año 2010. El 20 de julio, un martes, pues Juan Antonio decide salir a la montaña. Él avisa y dice que va a salir 2 o 3 días, como muchas veces había hecho. Le pide a un par de amigos que vayan con él. Ellos le dicen, por favor, espérate al fin de semana, que no estamos trabajando, no podemos, tal. Pero él se levanta, prepara sus cosas, prepara su mochila, prepara su bastón, su comida. Mi madre lo ve preparando el bocadillo, porque él siempre se preparaba sus cositas, sus frutos secos, su bocadillo, su cantimplora, que él sabía dónde llenar agua, dónde hay agua en la sierra. Y sale por la puerta. Era las 7 y algo de la mañana y yo iba en manga corta diciendo, Dios mío, qué calor hace. Ese día fue muy, muy caluroso. Y bueno, eso se me quedó grabado, que él se fuera a la montaña en un día tan caluroso. A las 9:10 de la mañana del 20 de julio, el rastro de Juan Antonio se pierde para siempre. La última vez que lo vio alguien que lo conocía del pueblo fue en el autobús Mijas Fuengirola. Cuando él hacía una ruta circular, se movía en transporte público para el inicio de esa ruta y después volvía caminando por la sierra, ¿no? Entonces siempre esa ha sido la principal hipótesis, porque cuando él se movía en transporte público, que de hecho la persona que lo vio con atuendo de montaña, con pantalón largo a pesar del calor, su bastón de andar, y esta es la última persona que lo vio.
Lo que sabemos es que baja en autobús hasta Fuengirola y de allí se supone que coge un autobús a Marbella, pero ahí se le pierde la pista. Juan Antonio desaparece con víveres para 3 días, un saco de dormir y apenas 50 euros en el bolsillo. Hay un detalle importante, no lleva consigo el teléfono móvil. También tenemos que recordar que en 2010 no estaban los Android, ¿vale? Eran móviles mucho más pesados, con menos tecnología. En la sierra es que no había cobertura, entonces él no se llevaba el móvil nunca cuando salía, porque tampoco en 2010 no estaban los GPS ni como lo tenemos ahora, entonces no lo llevaba. ...2010 ha sido un año duro para Juan Antonio, que ha dedicado los últimos meses casi en exclusividad a estudiar. Estaba opositando para ser profesor de educación física. Además de estudiar para las oposiciones el último año, él se había sacado todas las asignaturas de magisterio para poder opositar también como maestro. O sea, él era licenciado en INEF, pero además se graduó como maestro para poder opositar también para trabajar en colegio y sacó más de 25 matrículas de honor, ¿no? Él tenía muchas ganas de desconectar. Juan Antonio necesita el descanso del guerrero, airearse de meses de disciplina férrea, sumergido en los libros, haciendo lo que más le gusta, salir de ruta a la Sierra de Mijas. No es la primera vez que se marcha solo, así que nadie se extraña cuando lo anuncia a su familia. Él un amante de la Sierra de Mijas, de su pueblo, y salía muy a menudo, ¿no? a la montaña, pasaba 2 o 3 días, volvía. Y en esta ocasión, irónicamente, no tenía ganas de irse solo porque él estaba encerrado estudiando para unas oposiciones muchos meses y tenía ganas de quedar con los amigos, pero en verano en algunos trabajos es cuando más trabajo hay y algunos compañeros de ruta y de aventuras pues estaban trabajando y entre semanas pues no podían salir, ¿no? De hecho uno le dijo, espérate al sábado que ya podemos hacer algo y fue el destino o no, pero la cosa es que se fue solo. Las horas pasan y Juan Antonio no regresa. Avanzamos en el tiempo hasta el jueves por la noche, 2 días y medio después de la marcha del joven. Su madre empieza a impacientarse ante la falta de noticias. A la mañana siguiente, transcurridas las 72 horas sin Juan Antonio, su hermana Ana María toma la iniciativa. Entonces mi hermana decidió de ir a la Guardia Civil a poner una denuncia por desaparición, por el simplemente hecho de que no había cumplido ese plazo, de que hacía una ola de calor horrorosa. Es que cualquiera puede tener un accidente o puede tener un desmayo. Lo primero que te dice, no, vamos a esperar 24 horas. Caballero, si se fue el martes, es viernes. ¿A qué vamos a esperar 24 horas? Si es que una persona que tenía que estar aquí y ya no está, ¿a 24 horas para qué? La familia entiende que con esa decisión se perdió mucho tiempo para encontrar a Juan Antonio con vida. Ese mito de las 24 horas hay que quitarlo ya, porque eso no viene en ningún sitio, en ni Guardia Civil, ni en ningún cuerpo de fuerza de seguridad del Estado. Y desde aquí hago un llamamiento a esa ruptura de ese mito de las 24 o 48 horas. Eso es mentira, vamos. Es que puede ser fatal. Nunca sabremos qué habría pasado si la búsqueda hubiera comenzado el viernes. La realidad es que la Guardia Civil esperó a la mañana del sábado para actuar. Se activa el dispositivo de búsqueda, Guardia Civil activa un helicóptero para mirar desde el cielo y ya hay varios grupos de familiares y amigos que empiezan a salir a buscar en la sierra, ¿no? Con esa hipótesis muchas veces de que ha podido sufrir un accidente llegando, ¿no? Porque en muchísimas expediciones cuando se produce el accidente es cuando ya estás a punto de llegar, ¿no? Por cansancio, por las razones que sean, ¿no? Y las primeras búsquedas fueron cerca del pueblo, ¿no? Con esa hipótesis de esa ruta circular y se marcó un poco las directrices en esa búsqueda en ese sentido, ¿no? Buscar cerca del punto de llegada que era Mijas. Hablamos con el guarda forestal, abrieron las cadenas y con el coche estuvimos mirando por los caminos de dentro de la sierra. Son caminos donde no se puede acceder normalmente en coche, pero el guarda forestal sí va por ahí. La Guardia Civil se activó y montaron un puesto avanzado en Osunilla y se echaron a la montaña. Se piden voluntarios, vienen gente, vienen muchos efectivos. Cada minuto cuenta. El tiempo corre en contra de las posibilidades de encontrar a Juan Antonio con vida. Una espera especialmente dura para su hermana Carmen. ¿Qué pasa? Que en mi caso, por ejemplo, yo estaba embarazada de 8 meses de mi primer hijo, entonces era como
mucha impotencia porque es que no podía hacer nada físicamente, en el sentido de que cuando se empezó a activar la búsqueda, pues toda la familia y todos los amigos a la sierra, y era como yo no podía, ¿no? En mi caso, para mí fue todavía más duro, porque lo único que podía hacer yo era llamadas, intentar buscar, intentar preguntar, y era un poco bastante frustrante, la verdad. Eso es horrible, no se lo deseas ni a tu peor enemigo. O sea, ese sentimiento de impotencia, de decir dónde estás, cómo estás bien, a lo mejor estás herido y estás, ¿sabes? Es muy duro, porque los primeros días era como decir, una cuenta atrás. O sea, si tú estás sin poder moverte, o es que una cuenta atrás, porque sin agua no se puede estar. Entonces era mucha incertidumbre, decir dónde está, estará refugiado, tendrá acceso a agua, podrá moverse, porque es que además recordamos todo ese 20 de julio de 2010 con una ola de calor impresionante, que es que asfixiaba al respirar, que era horrible. Es un terreno muy complicado para una búsqueda. Tienes que estar muy en forma. Hay muchos arbustos, tamaño medio, que te impide avanzar, y con el calor, pues eso era impresionante, vamos. El problema que nosotros tuvimos es que ese día no aparece, al día siguiente tampoco, y al segundo o tercer día se desactiva la búsqueda, ya está, porque sí, porque era vacaciones, el teniente se iba de vacaciones, y bueno, pues que esto no aparece, se desactiva la búsqueda, ya se irá buscando poco a poco. A la segunda hay un corte. Cuando hace un corte a la segunda batida, esta persona no está, y su familia y sus amigos están diciendo, ¿cómo vas a dejar de buscar a los 2 días? A los 2 días. Empezamos a movilizarnos, a llamar a medios de comunicación, y con el impulso ese de los medios de comunicación, de que vinieron distintos medios nacionales, locales, regionales, ahí fue cuando hicieron una tercera búsqueda. Como se enteraron que venía la televisión, volvieron a montar otra vez el puesto y echaron un día más por el tema de la televisión. Pero después no hubo continuidad. Pero de ahí pararon. Entre comillas, la excusa era de que había otras vías de investigación, que me parecen estupendas y maravillosas, pero no había tampoco nada que descartara que mi hermano no pudiera estar ahí. Sin un dispositivo oficial de búsqueda en marcha, el tiempo corre cada vez más deprisa en contra de las opciones de encontrar con vida a Juan Antonio. Entonces, para la familia fue terrible, y a raíz de ese corte, pues empezamos a organizar, sobre todo mi hermana Ana, que fue un poco la abanderada de llevar las búsquedas físicas, y era patearse la sierra, con lo duro que es, en pleno verano, con pinchos, con riesgo de picadura de víbora, en fin, con todo lo que implica una sierra en pleno verano, ¿no? A fuerza de llamar a muchas puertas, la familia Gómez Alarcón consigue mantener activa la búsqueda de Juan Antonio, reclutando voluntarios. O sea, los primeros días fueron horribles, vamos. Eso se traslada a las primeras semanas, porque eso empieza a prolongarse, y dice, no puede ser posible de que esto esté pasando. Cuando las fuerzas empiezan a flaquear, brota la esperanza a través de la Policía Local de Guadalís de la Sierra, en Madrid. José Ángel Sánchez, policía, es el creador de un método de búsqueda en grandes áreas, BGA. La búsqueda de personas desaparecidas es muy compleja y complicada a la vez. En la mayoría de las ocasiones trabajamos sin referencia ninguna, porque falta información y sobre todo trabajamos a contrarreloj. Cuanto más tiempo pase, más riesgos hay de que la persona pueda sufrir un accidente o cualquier otra situación adversa que ponga en peligro su integridad. Entonces nos basamos principalmente en la anticipación. Ese protocolo de búsqueda en grandes áreas que se empezó a confeccionar en el año 2004 ha tenido muchas variaciones, y a día de hoy hemos avanzado muchísimo, ¿no? Cuando el caso de Juan Antonio llega a oídos de José Ángel Sánchez, el jefe de la Policía Local de Guadalís de la Sierra, se pone en marcha de inmediato. Me llega justamente por un compañero que me dice, oye, José Ángel, ha desaparecido Juan Antonio en la localidad de Mijas y tal, ¿podemos hacer algo por él? Bueno, desde nuestro ayuntamiento se puso en contacto con los familiares de Juan Antonio Gómez Alarcón, y a partir de ahí empezamos a gestionar el trasladarnos a la zona con ellos y con el ayuntamiento de Mijas para
digamos, aportar nuestros conocimientos o experiencias tras los éxitos que habíamos tenido en diferentes desapariciones en la zona de la Pedriza y en Carencia. Y para allá nos fuimos, sin pensarlo, bajamos a Mijas a echar una mano. José Ángel es nuestro ángel de la guardia. De hecho, es una grandísima persona, es una gran persona a la que queremos muchísimo y se ha quedado una amistad en la familia, ¿no? Y un gran profesional, ¿no? Realmente él nos dio un poco de luz a ese abandono de las instituciones, a ese abandono de los cuerpos y fuerzas de seguridad. La batida se vio truncada, porque en la primera intervención tuvimos una reunión en el Ayuntamiento de Mijas, también con el puesto de la Guardia Civil que estaba allí, y concretamente se perdió mucho tiempo hasta que se iniciaron las labores de búsqueda. Cuando llegamos, lo normal en una desaparición es empezar lo más inmediatamente posible, que haya ya dispositivos oficiales montados y si no los hay, pues montarlos con el ayuntamiento en esa época. Sin apoyo institucional y con apenas 20 voluntarios, José Ángel Sánchez coordina hasta 3 batidas en condiciones extremas y sin apenas recursos. Estuvimos en 3 ocasiones. Bajamos a la zona de Barranco Blanco, a la Sierra de Ojén y a la Sierra de Mijas. Una zona muy complicada, llena de espinos, con muchas vertientes, con muchas oquedades, con muchas grietas y de difícil progresión. De hecho, ya no solamente por el terreno, sino también por las temperaturas. Al final nos veíamos sumergidos en cuestión de 4 horas, empezábamos a las 5 de la mañana y a las 9 de la mañana ya era imposible estar sobre el terreno trabajando, era muy complicado. Pero no todo el mundo está preparado para afrontar una desaparición de esas características. Yo recuerdo como anécdota de ir equipados con agua, suficiente agua, y a las 2-3 horas ya no tener ni agua ni recursos, porque el esfuerzo físico y el gasto energético es muy alto. A pesar de los esfuerzos, las búsquedas no dan resultados y la llama de la esperanza se va apagando poco a poco. Se siguieron haciendo búsquedas, todo organizado ya por la familia, durante semanas, meses e incluso años. Hemos estado haciendo batidas hasta que, claro, cada vez la gente viene menos, hasta que ya no viene prácticamente nadie, ¿no? Entonces llega un momento que es absurdo hacer una batida con 3 o 4 personas, sin medios, y por ahí fue como fue bajando esas búsquedas que eran diarias, después semanales y después mensuales, hasta que ya llega un momento que no hay nadie. Es que hay que parar, pero porque no tenemos medios y nos vamos a volver locos, ¿no? Claro, cada vez que sales tienes esa esperanza de decir, ay, lo voy a encontrar, o ya lo que nos pasa a los familiares, ¿no? Que si medium, que si no sé cuánto, que si no sé qué, te agarras un clavo ardiendo. Yo quiero encontrar a mi hermano, ¿no? Queremos encontrarlo. Entonces hemos tenido situaciones muy dolorosas con estos temas también. Yo recuerdo varias búsquedas con personas que nos hemos agarrado a ellas como diciendo, venga, esta persona nos va a guiar a dónde está mi hermano, vamos a encontrar algún indicio de mi hermano, y no ha sido así, es muy doloroso, ¿eh? Te quedas muchísimos días muy trastocado porque ha habido momentos que realmente teníamos la esperanza de encontrarlo. De la naturaleza nada se saca, a no ser fotografías. De la naturaleza nada se lleva, a no ser recuerdos. Me gusta escuchar su voz porque un poco hacerlo presente, ¿no? Y además el día de la presentación de su libro, ese libro, ¿no? Que eso fue como da a luz, no, más, porque estuvo 14 años escribiendo el libro y luchó mucho para sacar el libro como él quería, y el día de la presentación del libro ha sido uno de los días más felices de él, ¿no? Porque estaba súper feliz de que ya era una realidad, de que el libro estaba ahí, ¿no? Entonces, para nosotros es muy emotivo y muy bonito ver el vídeo ese, ¿no? De la presentación del libro y cómo lee su poema, y es muy bonito. De la naturaleza nada se deja, a no ser nuestras huellas. De la naturaleza nada se mata, a no ser el tiempo. El libro es el resumen de su vida, es su pasión, que es su sierra, su mija y su deporte. Él decía, la gente cómo se puede perder, ¿no? Y dice, pues yo voy a hacer un libro. Guía de la Sierra de Mijas, el libro que Juan Antonio Gómez Alarcón escribió para que nadie se pierda y que contenía las indicaciones para la entrada y salida segura a 54 cuevas de la Sierra de Mijas. Tiene en el libro catalogado 54 cuevas y no descartamos que hubiera en ese momento encontrado las 55 y se hubiera metido en la cueva a explorar. No era la primera vez que se quedaba encajado. Como él nos decía, entraba por una gatera y, oye, que estaba 1 hora encajado, no podía salir.
Entonces, claro, ahí tenemos también esa cosa de se habrá quedado en una cueva, en cuál es tan grande que es imposible saber dónde. Muchos compañeros de espeleología dicen que Juan Antonio es posible que haya encontrado la 55, ¿no? Y que se haya quedado allí. Los amigos de los grupos de espeleología han mirado prácticamente todas. ¿Dónde está la 55? Eso no sabemos dónde o no la hemos encontrado. No. Las cuevas están miradas, sí están miradas. Lo que no se puede batir es la sierra entera porque es imposible. Imposible. Es tan grande que es más fácil encontrar una aguja en un pajar. Tardaríamos años. Juan Antonio salió a hacer una ruta de 72 horas. Década y media después, permanece en paradero desconocido, un tiempo difícil de asimilar para sus seres queridos. ¿Cómo se encaja una desaparición? Bueno, pues algo duro, porque cuando fallece un familiar, lo entierras y ahí está. Pero esto aquí no está en ningún lado. Vas a la montaña, está aquí. Vas a un sitio lejos, estará por aquí. ¿Dónde está? Yo creo que encajar no se puede encajar. El problema es que no puedes cerrar ese capítulo de tu vida. Ese se queda abierto siempre. El no saber dónde está o si está o cómo está es muy complicado de sobrellevar. Hablamos siempre de Juan Antonio en presente porque nosotros no lo hemos encontrado. Entonces, yo no sé si mi hermano está vivo o muerto. Yo siempre hablo de él en presente. Si ha sufrido un accidente y está en la sierra, pues que me lo pongan por delante, ¿no? Ojalá que si ese es la realidad me la pongan por delante y yo pueda cerrar. Y podamos cerrar toda la familia este capítulo y esta herida. Entonces, esa esperanza siempre queda, siempre estás buscando y no se va a dejar de buscar. Que hasta que no aparezca no puedes dejar de buscar. En el momento de su desaparición, Juan Antonio tenía 32 años, muchos proyectos por cumplir y una pasión, la Sierra de Mijas. Hoy sus vecinos le recuerdan con un mirador que lleva su nombre. El mirador Juan Antonio Gómez Alarcón, que yo creo que es el punto más bonito de Mijas Pueblo, porque se ve la playa, el pueblo, y la montaña, ¿no? Es un sitio espectacular. Sé que algún día, digo yo, tendremos la respuesta, ¿no? Hay gente que se resuelve en casos a los 30, a los 40 años. Pues no lo sé, mi padre ya se ha ido sin saber, pero me gustaría que si yo me voy, me gustaría irme sabiendo qué ha pasado. Las declaraciones realizadas por los intervinientes son exclusivamente responsabilidad de quienes las emiten y no representan la posición oficial de la productora. En Paradero Desconocido es un podcast de Tamara Morillo producido por Pi Studio, una productora de prensa ibérica. Guión escrito por Álvaro Martín y Tamara Morillo. Edición Óscar Seoane Pinilla. Dirección Álvaro Martín. Producción ejecutiva Adriano Morán.